Usted ha sido un crítico desde los primeros momentos de la señora Dina Boluarte, es decir, desde que se hizo responsable de la muerte de compatriotas nuestros, a comenzar por su ciudad natal, que es Andahuaylas. Pero luego eso se extendió, como sabemos, a otras ciudades de la Sierra Sur, particularmente Ayacucho y Puno. 2 años después, mientras que la señora Dina Boluarte considera que ha hecho más que otros durante 5 años, se tiene que referir a Toledo, Humala y Alan García. Ella considera que ha hecho en menos tiempo más que todos ellos. ¿Qué está pasando con el gobierno? ¿Qué perspectivas le ve usted para el cumplimiento del mandato que se le ha impartido hasta julio del próximo año? Lamentablemente percibo que el gobierno vive en una realidad paralela, con todo lo que está aconteciendo en este momento, con esta espiral de violencia que estamos viviendo en este mes de enero, más de 100 asesinados, y justamente por irresponsabilidad, yo siento, por la falta de políticas públicas relacionadas a la seguridad ciudadana, y esto incumbe directamente al ministro del Interior, Santibáñez, que desde mi punto de vista es un incompetente total, porque más ha estado preocupado en atender algunos requerimientos, como dicen los audios que lo involucran y están en investigación fiscal, para poder retirar, por ejemplo, a los oficiales que se encargaban de las investigaciones justamente contra las organizaciones criminales. Me refiero a la DIVIAC y me refiero en específico al coronel Colchado y todo lo que representó en un tema más político, como una especie de ajuste de cuentas, ¿no? Entonces esto dice mucho de lo que está pasando en el gobierno, porque además no hay esa vocación de hacer un trabajo coordinado con el sistema de justicia, que es clave para justamente confrontar a la delincuencia, sumado evidentemente a las decisiones del Congreso de la República que estuvo aprobando. Hay 20 dispositivos legales claramente direccionados para favorecer a la delincuencia, al extremo que las detenciones preliminares el día de hoy no ha sido firmado por la presidenta. Fíjate ese nivel de incoherencia. Mientras se habla de luchar contra la delincuencia, le exigen a la Fiscalía que no suelten a los delincuentes. En Palacio de Gobierno no quisieron firmar la derogatoria de una ley infame que permite en este momento, en circunstancias reales, si hoy día habría un violador de niños, lo capturan 3, 4 días después, ya no está en flagrancia, no puede estar en la cárcel porque simplemente esa ley de detención preliminar no le favorecería en esa circunstancia al delincuente. Y tú sabes bien qué sucede cuando el delincuente está perseguido por la justicia. Lo probable es que se fugue, como ha sucedido inclusive con políticos, desde Inostroza hasta el propio hermanísimo de la señora Boluarte, que aprovechó justamente ese espacio que le dieron entre la resolución de la detención preliminar para ponerse a buen recaudo, como dicen sus abogados, que en realidad es una evasión a la justicia, ¿no? Usted es un conocedor del mundo andino, es quechua hablante, nacido en Apurímac, como el presidente Boluarte por lo demás, y tenemos naturalmente una visión de la criminalidad por lo que pasa en el norte de nuestro país, por lo que pasa en la Sierra de la Libertad y por lo que pasa en Lima metropolitana. Pero ¿cómo se ve el tema de la delincuencia y la criminalidad en una región como la suya, Apurímac? Evidentemente no se tienen los índices tan altos, pero te podría graficar que hace menos de un mes, por primera vez en Andahuaylas hubo un caso de sicariato. En una mototaxi asesinaron a una señora, montados, la señora iba en el mototaxi y en una moto la dispararon. ¿Por qué no quiso pagar un cupo? Probablemente tenía un negocio ahí la señora tenía un pequeño negocio, la información que pude recabar, ¿no? Pero a lo que estamos llegando es que el tema del sicariato ya no es solamente patrimonio de Lima, ya no es solamente patrimonio de las grandes ciudades. Está asociado a las economías ilegales, Fernando. Es un tema muy sensible. Si hay una economía ilegal y que es promocionado por estos congresistas, recuerda bien la cantidad de leyes, y lo más palpable es el tema de la minería informal, la minería ilegal, en el tema de los explosivos, por ejemplo, que antes la policía tenía toda la capacidad para poder capturar el tráfico que se hace con los explosivos. El mejor negocio que la minería es los explosivos. Sí. Se vende al mejor postor, mercado negro, es simple. En economía se entiende perfectamente cuando se genera un mercado negro, es un negocio altamente rentable. ¿Qué han hecho en el Congreso? Ya no hay la interdicción para justamente los explosivos, que es el elemento básico para hacer el trabajo de la minería ilegal, en zonas donde inclusive son tierra de nadie, como lo has graficado muy bien en el caso de Patás. Pero si vamos al sur podemos llegar a la Rinconada en Puno,
invitaríamos a la presidenta, creo que tiene la gran oportunidad de visitar la Rinconada y conocer la realidad. Viaja poco, ¿no, y también La Pampa, ¿no? Para que pueda conocer en Madre de Dios la realidad. O también tal vez en Carabelí, en Arequipa. Lugares donde son tierra prácticamente, donde se maneja la minería ilegal y donde ellos tienen la autoridad y tienen el control inclusive de la fuerza. ¿Cuál es la solución? Usted es un consultor, conoce bien el corredor minero, ha tenido un contacto estrecho con comunidades en cuyos terrenos comunales hay explotación minera, sabe lo que son también los pequeños mineros artesanales. ¿Qué solución, qué estrategia se puede seguir para evitar que el Congreso prolongue el reinfo una vez más y prevalezca la impunidad? Al toro por las astas, como decimos en nuestra tierra, ¿no? Me refiero al tema de asumir una responsabilidad y abordar el tema de la minería informal con una legislación única que permita diferenciar la actividad que realizan, por ejemplo, las comunidades campesinas. Muchas comunidades han visto como una oportunidad la minería y se han organizado y hacen minería informal. Requieren formalizarse y para eso justamente se creó el REINFO, pero uno revisa los resultados a la luz de los hechos, menos del 10% de los que tienen REINFO se han formalizado, entonces ha fracasado prácticamente. Entonces tiene que tener un mecanismo legal que diferencie en principio la actividad de la minería filoniana que se hace al pie de los cerros y organizándose con las comunidades del tráfico que existe de mineros ilegales que utilizan el REINFO para ¿Dónde está vender la frontera? Porque usted ha usado esta palabra minería filoneana de filón, que no todo el mundo entiende, ¿no? Es tajo abierto. Pero ¿cuál es la frontera que limita el campo de lo ilegal de lo informal? El tema es parte del asunto de las concesiones. Tenemos un sistema de concesiones en el país que desde mi punto de vista ha fracasado. Hay concesiones ociosas, hay gente que solo utiliza la concesión para poder traficar, vender, otorgar licencias internas que les permita trabajar a pequeños productores, pero lo más grave, ¿no? No hay ningún control de parte de las direcciones regionales de energía y minas, que son las instancias claves para la regulación en el tema inclusive ambiental. Pero el asunto es que no existe una legislación. El ANA va por su lado, el ANA, la organización que pertenece al Ministerio de Agricultura, que se encarga de la protección del agua, entre comillas, el DREN, la Dirección Regional de Energía y Minas de los gobiernos regionales, por su lado, y de la misma manera, inclusive hasta los propios municipios, porque hay una especie de competencia respecto a la regulación. Usted sabe bien que el Ministerio de Energía y Minas ve las grandes empresas mineras, las grandes explotaciones, pero la pequeña minería, la mediana minería es responsabilidad del gobierno regional. Pero si no hay capacidades, si no hay competencias, y menos tenemos una legislación única que garantice justamente la promoción de la actividad, identificando en qué zonas se podría hacer actividad minera, también haciendo esa atingencia, porque evidentemente en zonas de cabecera de cuenca, en zonas de conservación, no se podría hacer minería. Hay un gran problema de ordenamiento territorial de por medio. Por eso, si nos estamos entendiendo, lo que se requiere es una articulación de todo el sistema del Estado. Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, gobiernos subnacionales. ¿Tenían capacidad de llevar a cabo esa coordinación? No veo, porque lo que he visto es oportunismo. Para empezar, el presidente de la Comisión de Energía y Minas es un paisano justamente de Apurímac, inclusive más paisano porque es de Aymara, es de la propia presidenta de la República. Chalhuanca. De Chalhuanca, exactamente. Paul Gutiérrez. Lo que he visto en esa comisión es más una especie de desfile de gestores de interés de la actividad minera y no ha habido una real vocación para presentar una propuesta que permita solucionar el problema de fondo, asumiendo las responsabilidades, porque cada realidad, y te hablábamos en el caso de Trujillo, de Patás, ahí tiene cierta responsabilidad la poderosa también la empresa que estuvo ahí en la zona, que activó inclusive que se desarrollen esas actividades y fueron desbordados. O podríamos ir a analizar en el caso que no le he comprendido bien. ¿Qué cosa es lo que...? En un primer momento, para poder convivir con la actividad minera informal que se desarrollaba, ellos permitieron el desarrollo de una especie de convivencia, pero eso generó que oportunistas se aprovechen en la región, en la zona, y que se empiecen a desarrollar actividad informal. ¿Pero qué alternativa había en vez de hacer eso? Es que justamente pasa por el tema legal.
Es que tú no puedes delegar la responsabilidad de la solución de un problema a que particulares lo solucionen desde su enfoque. Para eso está la autoridad, ¿no? Pero no había, pues, justamente por eso, justamente que por no eso, había un compromiso del justamente Estado. Por eso. Y no ha habido esa transparencia. Es que hay un tema de fondo en el tema del oro. Estamos entrando a hablar del tema del oro, que es bien delicado. Hay una cadena de comercialización de oro informal que llega inclusive a Bolivia. Bolivia exporta el oro peruano. La pregunta es, ¿de dónde sale ese oro? ¿Por dónde entra ese oro a Bolivia para que salga como oro boliviano? ¿Qué porcentaje de la exportación de oro formal realmente provienen de las empresas mineras que están explotando el oro? ¿O qué cantidad de ese oro viene manchado con sangre? Probablemente de La Pampa, probablemente de Patás, probablemente de La Rinconada y de muchos otros lugares donde se trafica. Recuerda bien todos los escándalos, inclusive de lavados de activos que viene investigando la Fiscalía, están relacionados a empresas que explotan el oro. Entonces, ahí hay un problema también serio de buscar la formalización del oro, de blanquear el oro, podríamos decir, con el objetivo de que se pueda hacer un negocio rentable. El asunto es que en esa estrategia es que se infiltra la actividad ilegal y es donde está empezando a desarrollar toda esta cadena de vicios que genera una economía ilegal, ¿no? Desde su región apurimeña u otras regiones del mundo andino, ¿qué papel juega el sistema judicial en este desorden que nos ha narrado usted con tanta severidad? Es clave el rol del Poder Judicial porque uno entiende que ante una discrepancia, ante una controversia, uno puede recurrir al sistema de justicia para que pueda administrar justicia. Y es la garantía para un Estado de Derecho. Y es lo que piden inclusive los inversionistas, si quieren ver en el país si hay una justicia transparente y que se pueda desarrollar. Independiente, ¿no? De los evidentemente, poderes políticos y fácticos. Pero cuando ves que desde el Congreso, sin mayor conocimiento del tema penal, sin mayor conocimiento... Yo soy ingeniero, Fernando, pero creo que al igual que cualquier ciudadano de a pie que nos está viendo, entiende por sentido común que en el Congreso están legislando para favorecer intereses particulares y peor, intereses de economías ilegales. Cuando uno revisa la propuesta, específicamente de lo que estamos hablando de la minería informal, de la minería ilegal, la pequeña minería que ha generado todo un problema en estas semanas que hemos estado analizando. Entonces, objetivamente, si hay esa situación, evidentemente lo que se está viéndose es una especie de aprovechamiento, pues, de estos sectores que utilizan el poder político por encima del sistema de justicia. Esas leyes que han aprobado, tú revisas que se han hecho la consulta al Poder Judicial, el Poder Judicial y la Fiscalía han emitido sus informes técnicos, ni les han prestado atención. Al extremo, inclusive el propio Ministerio de Justicia, que es el ente especializado del gobierno, ha emitido informes técnicos respaldando, por ejemplo, este tema de las detenciones preliminares a favor. Pero inmediatamente ese documento fue reformado por intereses políticos y al final lo que han hecho es no observar la ley, no observar justamente, observar la derogatoria de esta ley que genera la exposición al peligro de toda la población. Con eso, en resumen, evidentemente en los ministerios se tiene una posición técnica que ha pasado a un segundo plano y se pone en prevalencia los intereses políticos, los intereses, hasta diríamos, crematísticos, ¿no? Porque detrás de una economía ilegal hay dinero de por medio. ¿Por qué no pensar que los congresistas están muy bien, discúlpame el término, aceitados, ¿no?, por estas economías ilegales para estar legislando? Algo debe saber usted porque ha sido miembro del Congreso. Es que no hay otro razonamiento para llegar a ese nivel, y con las denuncias que salen de estos traficantes, de estos congresistas que están involucrados en actos de corrupción, desde los niños, los mochasueldos y todo esto, con esa catadura moral, evidentemente es muy probable que haya llegado a ese extremo. Hemos comprendido el punto de vista suyo muy crítico sobre la acción del Ejecutivo y del Congreso. ¿Dónde ve usted fuerzas de renovación en nuestro país? Hay una juventud que quiere vivir en un país mejor, una parte de la cual opta por irse, creyendo que simplemente no se puede mejorar la situación de nuestro país. Pero hay otros sectores con los que está en contacto, sin duda, usted por sus viajes a lo largo de nuestro territorio. ¿Dónde ve usted que hay una renovación del compromiso con valores democráticos, con el desarrollo económico en nuestro país? Es la generación que está sosteniendo en un momento de crisis política profunda que estamos viviendo desde el año 2016. Podríamos partir como el génesis de toda esta crisis que ha devenido
inclusive teniendo 5 o 6 presidentes en menos de, estamos hablando, 8 años de periodo político, ¿no? Entonces, pero objetivamente lo que se ve en la realidad, y lo has graficado muy bien, más bien esa generación de jóvenes está viendo una opción en salir del país como una oportunidad. Hay indicadores de la cantidad de profesionales, sobre todo, gente especializada que ha hecho el esfuerzo de estudiar, no ven una opción en nuestro país, ven una opción fuera. Esa fuga de talentos que le podría llamar es muy peligroso para nuestra nación porque vamos a tener una renovación generacional. Yo ya estoy próximo a llegar a los 50 años, yo ya estoy, como quien diría, de salida. Las nuevas generaciones son las... No, pero me refiero profesionalmente. Objetivamente, los profesionales... Pero a los 50 años está pensando en jubilar. No, de ninguna manera. No, pero, está pensando que ya va a estoy cobrar. pensando en la generación de esos jóvenes que egresan de las universidades, jóvenes de menos de 30 años, que tienen otra lógica y otra visión, esa generación muy permeable al tema tecnológico, informático. Los mejores cuadros que tenemos en nuestro país probablemente no están ya en el Perú, están en cualquier parte del mundo y por supuesto destacando. Hacía referencia justamente a ello. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué estamos haciendo nosotros como Estado para garantizar ese capital humano? Porque lo que mueve a la sociedad, el país es riquísimo, tiene mucho potencial en recursos naturales, tenemos atractivos turísticos, todo lo que quieras. Capital humano. Pero el capital humano es lo más importante. Gente laboriosa. Por supuesto. Y cada vez más. Con capacidad de innovación. ¿Cómo ha sido que países que tienen muy pocos recursos el día de hoy son primera potencia mundial? Justamente gracias al capital humano. Entonces, ese capital humano la estamos perdiendo. Peor aún, cuando se debilita un sistema tan importante como era el SUNEDU para garantizar la calidad de la enseñanza. Un esfuerzo supremo que hacen las familias, lo que debe exigir es que el Estado garantice con universidades idóneas, con las competencias necesarias para formar profesionales de primer nivel. Lo que acá se pone en preeminencia es el interés económico, universidades, negocio. Y uno se da cuenta en el Congreso, encuentra bancadas defendiendo justamente a esas universidades que trafican con la educación y que engañan a cientos y miles de familias. Muchas gracias, ¿no?, por haber venido, por darnos un punto de vista con toda libertad y por decir que guarda esperanza. Usted tiene una renovación vinculada a la juventud. Evidentemente, tenemos que respaldar esa posibilidad, porque yo siento que 30 millones de peruanos somos mucho más que este grupete que nos está gobernando el día de hoy desde el Congreso. Bueno, desde el que no son extraterrestres, no se olvide. Como nos lo ha ese tipo de adjetivos de la presidenta nos muestra la falta de argumentos, ¿no? Bueno. La falta de argumentos para justamente darse cuenta de la realidad que está viviendo su gobierno, un nivel de desaprobación de más del 90%. Muchas gracias por su presencia acá, y la próxima vez que lo invitemos nos dará más informaciones sobre su región apurimeña y sobre la Sierra Sur, que usted conoce y frecuenta por razones profesionales. Muchas gracias. Con gusto, Fernando, como siempre, dialogar contigo. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de un tema completamente diferente, puesto que tiene que ver con el Día Nacional del Pisco Sour, que vamos a conmemorar mañana sábado 1 de febrero. Y lo haremos con dos personajes de la acción diplomática o desde la acción empresarial. Tienen mucho que decirnos sobre el pisco y este producto hecho a base de pisco, que es el pisco sour. Primero vamos a hacer una pausa.